Dios te bendiga en la Semilla de Fe de esta semana. Vamos a seguir hablando de los avivamientos, más precisamente de uno de los moveres más grandes que hubo en los últimos 100 años. Pero antes de eso, vamos a la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Te repito, libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Dice la Escritura, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y el verso 29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vuelvo a repetir esto, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué dice? Profetizarán, tendrán sueños, tendrán visiones. Sobre siervos y siervas el Espíritu Santo será derramado. Indudablemente esta profecía se cumple en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando los 120, luego de que Jesús fuera llevado al cielo, estaban esperando que se cumpliera la promesa del Padre. Jesús había dicho, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré mi espíritu, les dejaré el Paracleto. Y Paracleto es una palabra griega tan rica, con tanto significado, que significa tanto consolador, maestro, abogado, defensor. Aún era el tutor que llevaba al niño a través de su vida hasta que cumplía la mayoría de edad, y era el que le enseñaba todas las cosas. Y eso es lo que Jesús dijo del Espíritu. Él les enseñará todo, Él les recordará mis palabras. Cuando estén ante las autoridades, Él pondrá palabras en su boca. Es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra en acción, cuando el Espíritu Santo se le da la libertad de que Él sea el pastor, de que Él dirija, cosas maravillosas tienen que suceder. Cosas realmente, como dice la palabra, que ojo no ha visto ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, vamos a hablar sobre uno de estos grandes moveres. Y quiero antes decir, esto no es algo que haya pasado en los últimos 100 años. Esto es algo que ha pasado a lo largo de la historia, y no se quedó solamente con el libro de los Hechos, que ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Podemos hablar de este tipo de manifestaciones del Espíritu con los hermanos Wesley y el movimiento metodista, con Jonathan Edwards, con Charles Finney. Aún encontramos citas escritas por alguien conocido como el intelectual de la fe, como lo es Agustín de Hipona, el cual escribe que imponían las manos sobre los hermanos como los discípulos hicieron con los samaritanos, esperando que el Espíritu Santo se manifestara sobre ellos, como en el libro de los Hechos. Es decir, esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Uno de los moveres más importantes en los últimos 100 años ha sido el archirreconocido avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, más precisamente en Estados Unidos, en donde Dios levanta a un hombre de color, un afroamericano, con todo el contexto sociocultural y de discriminación que había en la época, en donde a los hombres de color no se les permitía participar de reuniones con los hombres blancos. Cada uno tenían sus propias reuniones, y si un hombre de color quería participar de una reunión de hombres blancos, debía estar en una habitación contigua. Pero este hombre llamado William Seymour tuvo hambre de Dios, y Dios escuchó seguramente sus oraciones, y Dios lo levantó para liderar lo que fue el avivamiento de la calle Azusa. Una vieja iglesia, un viejo galpón, pero allí en ese lugar la gloria de Dios se manifestaba prácticamente con características bíblicas. Milagros de características bíblicas sucedían en ese lugar. Un hombre, por ejemplo, con el elefantitis en el rostro, fue para que oraran por él, y cuando empezaron a orar, cuentan los testimonios que quedaron escritos de gente que estuvo allí, que se empezó a escuchar el crujir de los huesos de su rostro, y el rostro empezó a tomar a recobrar y a tomar normalidad. Realmente milagros de características bíblicas, como también un hombre que no tenía brazo, le habían amputado un brazo, pero empezaron a orar por él.
y delante de los propios ojos de aquellos que oraban por él, dicen que empezó a crecer el hueso, que empezó a crecer los músculos y literalmente creció un brazo nuevo. Son los testimonios que nos llegan en este avivamiento que ocurrió allá por 1905 en Los Ángeles, California, en una iglesia pequeña ubicada en la calle Azusa. Cuentan también que los niños veían la nube de la gloria, que jugaban, que cuando estaban allí, mientras la reunión se llevaba a cabo, empezaban a ver la nube de la gloria y que jugaban con esa nube. En otras ocasiones, los vecinos llamaron a los bomberos porque decían que se estaba quemando la iglesia, pero cuando los bomberos llegaron, no encontraron ningún fuego. En varias ocasiones ocurrió esto. Los vecinos veían fuego que salía por las ventanas, una columna de fuego que había en el techo, pero cuando los bomberos llegaban, no había nada. Era el fuego de Dios manifestándose en ese lugar. Milagros de características bíblicas, señales de características bíblicas. Es allí donde comienza lo que se conoce como el movimiento pentecostal moderno, como lo que hoy conocemos como iglesias pentecostales, pero aún este mover entró en el movimiento carismático. Es allí donde nace el mover carismático y el mover pentecostal en las iglesias evangélicas. Dios no ha dejado de moverse. Y ya cuando este avivamiento terminaba o llegaba a su ocaso, lamentablemente se terminaba ese avivamiento, eran las últimas chispas. Alguien profetizó: dentro de 100 años habrá un avivamiento mucho más grande e impactará al mundo entero. Estamos viviendo esos tiempos y tenemos que orar y clamar para que ese avivamiento más grande que el de la calle Azusa se dé por manifiesto, y que, ¿por qué no?, pedirle a Dios que nosotros seamos protagonistas. Oremos y digámosle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor te bendiga.